El código de error 1 es un código de error común, que puede aparecer en acondicionadores de aire de todas las marcas y modelos. El código de error E1 en el aire acondicionado puede tener distintos significados, los cuales dependen del fabricante del equipo. Sin embargo, para la mayoría de fabricantes, el error 1 en aire acondicionado indica un problema con la comunicación entre las unidades interior, evaporador, y exterior, condensador. 1. Ante la detección del error de comunicación, apague la unidad inverter, quite el suministro de electricidad y espere varios minutos antes de volver a encenderla. 2. Al encender la unidad después de unos minutos, observe si el problema persiste. 3. Verifique visualmente todas las conexiones eléctricas del equipo, buscando cables flojos o en mal estado. 4. Con la ayuda de un multímetro, verifique si el voltaje suministrado por la red eléctrica es el adecuado. 6. Utilizando un multímetro en la opción de voltaje continuo, mida el voltaje del cable de señal o comunicación. 7. El voltaje de señal debe ser medido entre el cable conectado al terminal S y el cable neutro. 8. La punta roja del multímetro se ubica en el cable de señal y la punta negra en el neutro. 9. Dependiendo de la transmisión de datos, para algunos fabricantes, como por ejemplo Midea, cuando el equipo funciona normalmente, la tensión medida en el cable de señal oscila entre valores positivos y negativos. Por ejemplo con Midea, en caso de que la unidad de control electrónico exterior no funcione correctamente, los valores de voltaje en la señal serán siempre positivos. 10. Sin embargo, para otras marcas de aire acondicionado, con protocolo de transmisión de datos distinta, cuando el equipo funciona normalmente, la tensión medida en el cable de señal oscila siempre entre valores positivos. 11. Como regla general, en caso de que alguna unidad de control electrónico no funcione correctamente, los valores de voltaje medidos en el paso anterior serán siempre constantes. 12. Antes de realizar alguna sustitución, se recomienda medir la continuidad eléctrica en el reactor ubicado en la unidad exterior. Use el multímetro en la escala de continuidad eléctrica. 13. Si tiene acceso a la tarjeta de la unidad exterior, verifique si la misma está trabajando. Para ello ubique los diodos LEDs y observe si encienden. 14. Si la placa electrónica exterior no enciende, puede haber un problema en el circuito de control de factor de potencia. Para ello debe verificar puente rectificador, transistor IGBT, diodo, o el controlador de este circuito. Además, verifique el estado de las pistas de la placa electrónica. 15. También puede ubicar el circuito de comunicación, buscando el par de optoacopladores, verificando en esta área valor de las resistencias, condensadores eléctricos y diodos. Compruebe los capacitores de la tarjeta electrónica. Recordemos que estos almacenan energía y ayudan a regular la potencia de alimentación en un acondicionador de aire. Si están defectuosos, pueden causar un error de comunicación. 5. En algunos casos, el código de error 1 puede deberse a un error de software. Para realizar un restablecimiento de fábrica, deberá consultar el manual del propietario y obtener instrucciones. En algunos equipos, cuando el aire acondicionado muestra el código E1 en el panel de visualización y el aparato no se enciende, entonces, significa que el termistor de la habitación tiene corto o presenta falla. 1. Recordemos que los sensores de temperatura son resistencias eléctricas, cuyo valor en kiloohmios o resistencia eléctrica varía con los cambios de temperatura. 2. El circuito del sensor de temperatura se interpreta como un divisor de voltaje, compuesto por dos resistencias en serie. La primera resistencia, con un valor constante, se encuentra en la placa electrónica, y su resistencia no depende de la temperatura.
3. Por ejemplo, en este circuito divisor de voltaje, ambas resistencias tienen un valor de 5 kiloohmios y son alimentadas por la tarjeta electrónica, con un voltaje de 5 voltios. 4. A 25 grados, los 5 voltios del regulador se distribuyen con 2.5 voltios en la primera resistencia, y 2.5 voltios en la resistencia del sensor. Esto ocurre porque, en este momento, ambas resistencias tienen el mismo valor, que es de 5 kiloohmios. 5. Cuando el aire acondicionado comienza a enfriar y la temperatura baja a 20 grados, la resistencia del sensor, según la tabla, cambia por la variación de temperatura, aumentando a 6 kiloohmios, mientras que la resistencia de la placa electrónica permanece constante. 6. Con el incremento del 20% en la resistencia del sensor, de 5 a 6 kiloohmios, el voltaje necesario para la corriente también aumenta un 20%, pasando de 2.5 a 3 voltios. Dado que la tarjeta electrónica suministra solo 5 voltios, ahora restan solo 2 voltios, para la resistencia dentro del control electrónico. 7. La señal de 3 voltios se captura en el divisor de voltaje, y se transmite al controlador a través de este camino. 8. Cuando el sensor de temperatura está roto, la tarjeta electrónica continúa suministrando el voltaje al sensor, pero no hay flujo de corriente, debido a que el circuito está abierto, detectándose el problema por la falta de señal en el divisor de voltaje, y mostrándose en el panel del aire acondicionado como el error. 9. El circuito abierto del sensor puede diagnosticarse utilizando un multímetro, que permita medir la resistencia eléctrica en kiloohmios. Al desconectar el sensor, la lectura no debe dar nunca infinito. 10. Otro problema relacionado es que el sensor esté en corto. En este caso, la resistencia del sensor es tan baja, que todo el voltaje se pierde en la resistencia eléctrica interna de la tarjeta, activando el error. El cortocircuito del sensor puede diagnosticarse, utilizando un multímetro, y al desconectar el sensor, la lectura no debe dar nunca 0. 11. Puede ocurrir que la resistencia del sensor presente el problema de estar fuera de rango. En este caso, al medir la resistencia con el multímetro, obtendremos un valor excesivamente alto o bajo, que no corresponde al valor del sensor original, que en muchas marcas podemos consultar en el manual de servicio. En este caso, el controlador detecta una señal de voltaje anormal en el divisor de voltaje, generando el error. 12. Existe la posibilidad, aunque menos frecuente, de que haya un problema en la parte del circuito del sensor, que se encuentra en la placa electrónica, como en una pista o la misma resistencia interna del módulo electrónico. En este caso, se debe cambiar el componente. Para detectarlo, se recomienda conectar el sensor y medir si el voltaje en los pines de alimentación del sensor marca un voltaje, que debe estar siempre muy cerca de 2.5 voltios, si la tarjeta está energizada. No obstante, en algunas marcas, el error 1, se puede tratar de una protección que activa el aparato, para que se solucione un fallo existente. Por ejemplo, puede tratarse de los filtros sucios, falta de gas, problemas del desagüe de agua de condensado, o que el ventilador no arranca, inconveniente con el voltaje de alimentación. Por lo que es un código que puede compartir varios significados. Puedes seguir las siguientes recomendaciones generales, para solucionar una falla, relacionada con el error 1. 1. Revisa el filtro de aire. La causa más común del código de error 1, es un filtro de aire sucio. Si el filtro de aire está sucio, puede restringir el flujo de aire, y evitar que el acondicionador de aire funcione correctamente. Para revisar el filtro de aire, retírelo del acondicionador de aire e inspecciónelo en busca de suciedad, polvo o residuos. Si el filtro de aire está sucio, límpielo según las instrucciones del fabricante. Espera unos minutos, conecta nuevamente el dispositivo y enciéndelo para verificar que el error desapareció de la pantalla. 2. Verifique el cableado. El cableado suelto o dañado también puede causar el código de error 1. Para verificar el cableado,
Inspeccione cuidadosamente todas las conexiones de cableado entre las unidades interior y exterior del acondicionador de aire. Asegúrese de que todas las conexiones estén apretadas y seguras. Si encuentra algún cableado suelto o dañado, repárelo o reemplácelo según sea necesario. 3. Verifique la tarjeta electrónica de control. La tarjeta es el cerebro electrónico del aire acondicionado. Si la placa de control está defectuosa, puede causar una serie de problemas, incluido el error de código 1. Para verificar la placa de control, deberá usar un multímetro para probar los componentes de la placa.